Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el video 12 de nuestro curso Aprende React.js desde cero. En este video voy a dividirlo, más bien tenía pensado enseñarles cómo hacer un container para un demo o un ejemplo de una biblioteca o librería, pero si lo hago en un solo video va a ser demasiado largo. Entonces lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes. Esta primera parte va a contemplar únicamente agregar una configuración a nuestro proyecto, agregar una API para nuestra librería o bueno o biblioteca de libros, y voy a agregar algunas utils que nos van a servir para posteriormente crear nuestro container, conectarlo con Redux y hacer fetch para obtener los datos de nuestras peticiones REST. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro proyecto en la terminal y tenemos una nueva dependencia que agregar. Y le agregamos con yarn add espacio y se llama query-string. Entonces, esta nueva dependencia nos va a ayudar para convertir un objeto a un query de URL. Bueno, supongamos que han manejado PHP o algún otro lenguaje y ven que, por ejemplo, en las URLs tipo, por así decirlo, index.php y luego ponen signo de pregunta y después ponen, por ejemplo, nombre igual a Carlos o lo que sea. Y a lo mejor si quieren mandar otra variable, apellido, ponen con el ampersand, Santana. Entonces, este tipo de variables las genera esta librería queryString. Supongamos que yo hubiera tenido un objeto llamado persona con los valores nombre y apellido. Entonces lo que me va a hacer esa librería es convertirme este objeto a una cadena como este tipo. Y bueno, entonces ya que hicimos eso, lo que vamos a hacer ahora es crear una carpeta de configuración en nuestro proyecto source, en nuestra carpeta. La nombramos como config. Y dentro de ella vamos a grabar un archivo index.js el cual va a tener nuestra configuración, y para esto simplemente hacemos un export default, exportamos un JSON y vamos a tener ciertas configuraciones. Por ejemplo, el puerto lo vamos a cambiar desde aquí, el server port, el base URL por ahora es http localhost 3000. Vamos a tener un nodo para configurar nuestra API. Por ahora solamente vamos a manejar la URL que va a estar en diagonal API de esta manera. Y por último el nodo de views, donde vamos a tener el engine, que en este caso es el handlebars que estamos utilizando, la extensión, perdón, aquí es coma, extensión, y el path de nuestras views. Entonces, estos valores del config los vamos a cambiar o los vamos a actualizar en varios archivos que ya tenemos. Pero ahora lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo de data para nuestra librería. Y bueno, eso lo voy a copiar de un archivo que ya tengo. Si recuerdan, en el video 9 hice una API para el blog, pero pues resulta ser, bueno, hice el ejemplo del blog y es bastante largo y más complejo que este. Entonces yo creo que primero vamos a hacer este ejercicio de la librería
Y ya que se da una idea de cómo va a funcionar, vamos a brincarnos al del blog. Pero bueno, básicamente lo vamos a llamar como books.json o libros.json. Y bueno, aquí básicamente hago un objeto JSON que tenga un response con un array y tenga 5 libros con IDs ordenados. Por ejemplo, tiene El Señor de los Anillos, tiene el nodo autor y una imagen. Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, El Tao de Warren Buffett, Burlar al Diablo y El Alquimista. Entonces cada libro tiene su autor y su imagen y el título. Y por ID es como los vamos a acceder. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Ok, el siguiente paso que tenemos que hacer es que en nuestro index, aquí, había olvidado yo agregar el Babel Polyfill, que básicamente es la dependencia que nos va a ayudar a que nuestro proyecto pueda correr código de ECMAScript 6 y lo nuevo de ECMAScript 7. Por ejemplo, yo voy a agregar una función que se llama async, de asíncrona, y si yo ejecuto esa función y no tengo este paquete, me va a marcar un error. Entonces lo que tengo que hacer aquí simplemente es hacer un import de Babel-polyfill. Ok, entonces ya que tenemos esto incluido, vamos a hacer nuestra primera util de API. Vamos a hacer un util que nos va a servir para gestionar nuestra API, donde básicamente vamos a ejecutar nuestro fetch para hacerlo de una manera mucho más sencilla. Y bueno, este archivo lo vamos a guardar en source lib utils y lo guardamos como api.js. Y bueno, aquí vamos a agregar la dependencia que instalamos hace un momento, query string from query-string. Vamos a agregar nuestra configuración que creamos hace un momento. Lo hacemos de esta manera. From, está dos carpetas atrás, config. Como es un index, únicamente con que mandamos a llamar la carpeta, se va a pasar el archivo index a nuestra variable config. Y bueno, voy a crear funciones y exportarlas. Pero en realidad, al momento de utilizar nuestra API, vamos a utilizar un solo método que se llama API Fetch. Pero estas funciones nos van a servir para armar nuestro servicio, por así decirlo, o el servicio que vamos a consumir con Fetch. Entonces, el primero que vamos a hacer se llama, bueno, lo escribimos como export function API endpoint. Donde le vamos a pasar el parámetro endpoint y un QS, o en este caso un query string. Y bueno, voy a declarar una variable query que esté vacía por defecto. Pregunto que si está inicializada la variable query string o query o QS, perdón. Entonces, directamente a mi query yo voy a asignarle con los acentos para los templates, para concatenar. Le voy a concatenar el signo de pregunta y mi query string. Esto era lo que les mencionaba hace un momento para hacer que unas variables o un objeto lo convierta en una cadena. Pero aquí es cuando simplemente ya directamente nos mandan el query string, nada más le agregamos el signo de pregunta. Y esto nos va a servir para que Node, cuando hagamos el request,
podamos obtener estas variables por medio del request.query. Y bueno, aquí simplemente lo que vamos a hacer es, voy a concatenar la API URL que tengo en mi config con el endpoint y con el query, si es que lo tiene. Entonces simplemente aquí hacemos un return. Voy a usar el template para concatenar, que esos son acentos. Aquí voy a concatenar la variable config.api.url, que es esta configuración que vimos acá, API URL, que es diagonal API, con diagonal al final. Después voy a concatenar el endpoint, la variable endpoint, para ver el punto o el endpoint al que voy a pegarle, por así decirlo, en el servicio. Y al final voy a concatenar mi query. Si query ser, o si la variable QS no está definida, entonces mi query por default va a ser vacío, entonces no va a asignarle ningún query string. Si sí, entonces lo va a concatenar y lo va a agregar acá. Ok, ahora necesitamos hacer otra función ahora para que nos regrese las opciones por defecto de que vamos a mandar a nuestro fetch, o bien opciones que vamos a agregar. Entonces para esto hacemos un export function y lo llamamos como API options. Le mandamos un objeto llamado options y lo igualamos a un objeto vacío. Por si no nos lo mandan, simplemente tomar valores por defecto. Y bueno, sacamos de nuestro objeto options ciertos valores que podemos llegar a tener, pero les asignamos un valor por defecto cuando nos manden un nada o un valor nulo o un objeto vacío. En este caso vamos a obtener el método o el method, que su valor inicial por defecto va a ser get. Si se fijan aquí, tienen que usar un igual, no un dos puntos. No hagan esto, porque eso ya sería distinto. Tiene que ser method igual a get. Después necesito los headers, que este es un objeto. Y por defecto, la mayoría de los requests que voy a hacer, o todos, van a recibir un content type de JSON. Entonces simplemente hacemos un content type application diagonal JSON. Y por último agregamos el body en false. Este body es cuando queremos mandar nosotros variables a nuestro fetch o a nuestra llamada Ajax. Pero bueno, entonces de aquí, ya teniendo estos valores por defecto, es decir, que si nosotros en el aquí, options, si nosotros en el objeto options pasamos alguno de estos tres, nuestros valores que pasamos se van a sobreescribir y van a obtener esto. Por ejemplo, si yo le paso en mi objeto options el método getCompose, va a tomar post en vez de get. Y si agrego más headers, entonces también los va a cambiar. Pero si no le paso nada, o por ejemplo si nada más le paso el método post, va a seguir tomando estos dos por valor como por valor por defecto. Y bueno, después necesitamos crear otro objeto. Lo voy a nombrar new options. Y bueno, aquí simplemente voy a agregar mis valores. En este caso el método, los headers. Y bueno, hay otra opción que se llama credentials. Y
tiene que tener un valor include. Este es para cuando, bueno, después que hagamos un sistema de login, por ejemplo, para mandar nosotros el valor de las cookies por medio de fetch, necesitamos tener este parámetro inicializado, credentials include. Bueno, y no le agrego el body directamente, aunque sea falso, porque me puede causar problema con mi consulta, con mi request. Entonces únicamente lo voy a agregar si tiene algún valor. Entonces si body está inicializado, hacemos un new options.body, va a ser igual al body. Y simplemente retornamos ese nuevo objeto de options, new options. Ok. Entonces ya que tenemos eso, ahora tenemos que hacer la función que se va a encargar de hacer nuestro fetch. Y bueno, para eso hacemos un export function API fetch. En esta función vamos a recibir el primer parámetro del endpoint, el segundo el options, que por default va a estar como un objeto vacío, y el tercero como un query, que va a tener un valor falso por defecto, a menos que manden algo distinto. Voy a inicializar mi variable queryString o QS y pregunto que si query es diferente de falso, si tiene algún valor, entonces mi queryString va a ser igual a queryString, que es la dependencia que instalé, punto stringify de query. Esto era lo que les decía, que con esta línea vamos a convertir nuestro objeto query a una cadena de queryString. Y es la que vamos a mandar. Ahora, atención con esta función que sigue. Como les mencionaba, voy a crear una función asíncrona de ECMAScript 7 para ejecutar el fetch que voy a hacer. Ahora, esta función async, la peculiaridad que tiene es que es una función que nos va a retornar un promise, ya sea si fue exitoso o si falló, pero básicamente lo que hace es hacer una función asíncrona que mientras se esté ejecutando algo no sea intrusiva, quiere decir que no bloquee la continuidad de JavaScript. Entonces, para hacerlo simplemente vamos a crear una constante que se llame getPromise y a este le asignamos la palabra async. Posiblemente esto no lo hayan visto antes, pero es nuevo de JavaScript. Hacen async, espacio, y después vamos a hacer un invoking arrow function de ECMAScript 6. Entonces simplemente hacemos de esta forma. Abrimos llaves. Y dentro vamos a tener un bloque try catch para poder nosotros ejecutar nuestra promise. Y si por algo falla, vamos a lanzar un error con throw. Entonces, en nuestro try, necesitamos nosotros primero obtener los valores de las funciones que creamos del API endpoint y del API options. Entonces, primero hacemos un fetch options. Va a ser igual a API options y le pasamos el objeto options que nosotros recibimos. Entonces, si está vacío, por default va a tomar los valores que tiene aquí. Si tiene algo, va a sobreescribirlos. Después hacemos una constante que se llama fetch endpoint, que va a ser la URL a la que va a ejecutar el request, o a la que va a hacer request, y eso lo obtenemos de la función API endpoint.
y a esa le pasamos la variable endpoint, coma, y el query string. Ya que tenemos esos dos valores, únicamente nos resta hacer un response que va a ser igual a await, que también es una función nueva de ECMAScript 7. Y bueno, después del await vamos a ejecutar nuestro fetch, que este fetch nos va a regresar un promise dependiendo del resultado, si es que se ejecutó correctamente o no se ejecutó. Y aparte, recuerden que este fetch agregamos nosotros un soporte que se llama Isomorphic Fetch para que funcione en los navegadores viejos, por así decirlo también. Porque si no hubiéramos agregado eso, aquí en el index me parece, Isomorphic Fetch, me parece que lo agregamos al Configure Store, Entonces, con este middleware que nosotros agregamos a nuestro Create Store, le damos soporte a esta funcionalidad de Fetch. Y bueno, Fetch únicamente va a recibir el Fetch Endpoint y el Fetch Options. Entonces, es una manera muy limpia o más limpia de poder ejecutar este Fetch. Y simplemente vamos a retornar el response.json, que este es un método que nos genera el promise del fetch, si todo está bien. Y bueno, al final vamos a hacer un return get promise y ejecutando la función. Y bueno, suena un poco confuso hasta ahorita, pero más adelante o para el próximo video vamos a ver cómo utilizar estos utils para consumir un servicio. No quería hacer todo de corrido porque de por sí va a ser bastante extenso el video, pero sí quería explicarles bien estos utils que voy a ir agregando. Pero bueno, ese es el utils de API que agregué. Este ya está completo y ahora vamos a agregar otro que es más como una validación, que este se llama is.js. Entonces aquí simplemente vamos a tener 4 funciones. La primera se llama isArray y es simplemente para validar si una variable es un array. Entonces eso lo hacemos simplemente haciendo return variable instance of array. Si es una instancia de array, entonces va a retornar true, si no va a retornar false. Vamos a crear otra que se llame isDefined, si está definida una variable. Son simplemente pequeñas funciones que me van a ayudar para validar cosas más rápido, sin tener que estar reescribiendo tanto código. Y bueno, aquí la validación es return type of, si el type of es distinto de undefined, pero si también la variable es distinto de null, porque recordemos que un valor null no necesariamente es, o más bien un valor null no es undefined. Entonces, si a alguien les pasa una variable null y ustedes hacen esta validación, no les va a regresar undefined. Incluso les va a regresar que es un tipo objeto, el null. Entonces, para tener bien validado todo eso, tenemos que validar que sea diferente de undefined y que aparte sea diferente de null. Bueno, tenemos otra que podemos... por function isFunction. Y bueno, aquí ya se están dando idea. Aquí pueden agregar todas las validaciones que quieran más rápido, como isString o cualquier cosa que quieran agregar. Si type of the variable es igual a función, entonces retornamos true. Y al final vamos a hacer una para validar si es un objeto. Y para esto primero validamos si está definida mi variable.
y si el type of de esa variable es igual a un object. Entonces, si se fijan aquí, ya estoy haciendo uso de isDefine para validar que está definida y que el tipo de variable es un objeto. Ok, este es el segundo utils. El tercero lo nombré como frontend.js y es porque voy a tener funciones que van a servir o que van a funcionar para el frontend. Y ahora, si se fijan, estos utils y estas funciones de lib básicamente están mezcladas, por así decirlo, entre el servidor y el cliente. Quiere decir que estas funciones pueden utilizarse tanto para el cliente en React como para el servidor en Node. Entonces, eso es lo interesante de esto. Y bueno, aquí simplemente hacemos un import de isDefine de nuestro utils is. Aquí podemos poner utils. Y aquí voy a crear una función que me va a ser útil para crear nuevos states o nuevos estados de manera inmutable. Como ya les había mencionado eso en videos pasados, que Redux necesita pasar estados inmutables. Y bueno, básicamente es hacer el object assign, pero de una manera más sencilla, incluso más entendible, si es que a algunos les cuesta trabajo asimilar el object assign todavía. Bueno, básicamente aquí voy a hacer un return object.assign partiendo de un objeto nuevo, mezclamos el state y el new state. Y esto nos va a regresar un nuevo objeto inmutable, es decir, que va a afectarlo. Y de esa manera lo vamos a utilizar después. Y después voy a hacer una validación que se llama isFirstRender. Y le voy a pasar items. Y esta validación simplemente va a ser para validar. Bueno, igual ahorita no creo que lo podamos ver, pero normalmente cuando nosotros conectamos Redux a nuestros containers de React, la primera vez que entra el usuario a nuestra página, el state de Redux de nuestros elementos puede ser que sea vacío o que sea un objeto no inicializado, un array no inicializado. Y cuando se actualice o cuando se ejecute el fetch y ahora obtenga valores, se va a volver a renderizar. Y hay un momento en el que se nota cuando se está imprimiendo algo en React con valores vacíos y después cuando se agregan los valores. Entonces, para evitar ese tipo de render o ese tipo de visualización media extraña, es que hago este util que se llama isFirstRender, que nos va a ayudar a validar que cuando un objeto o array tenga 0 elementos o no esté definido, simplemente retornemos null a nuestro render para no renderizar nada hasta que todos los elementos estén cargados o todos los valores estén cargados. Y bueno, déjenme checar nada más qué es lo único que me hace falta. De los utils, me parece que sería todo. Ahora nos tenemos que ir a nuestro servidor, que está en la carpeta de server. Y bueno, aquí vamos a agregar un nuevo archivo de API. De hecho, este de blog lo podemos duplicar o guardar como. Y lo grabamos como library.js. Y bueno, aquí simplemente voy a hacer algunos cambios. En vez de post, voy a recibir books o libros. Y aquí en el método del endpoint de book,
para ver uno solo, en vez de hacer el res.json directamente de la variable post, voy a sacar, como les había comentado, del query string que vamos a mandar por nuestro fetch, voy a sacar el ID. Que bueno, esto lo van a ver hasta el siguiente video, pero es como para que se vayan dando una idea. Y bueno, aquí simplemente, como ya tengo mi objeto de books, simplemente aquí tengo que hacer un selected book y voy a hacer un filtro del response, porque si recuerdan, en nuestro data books, en el response tenemos nuestro array. Entonces tengo que hacer un books.response.filter, y aquí simplemente veo que si el book ID es igual, bueno, aquí le tengo que pasar un number de ID, porque si no me lo trae como string y no hace la comparación, al menos que le ponga con doble igual, pero me agrada más con tres iguales. Entonces, para validar también que nada más sea un número el que manden, hacemos la validación de esa manera. Entonces, ya que tenemos el libro seleccionado por el usuario, simplemente hacemos un res.json, un objeto, y vamos a hacer otro response y vamos a mandar el selected book. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando nosotros, por ejemplo, accedemos a, imaginen que vamos a acceder al localhost 2.3000 diagonal API diagonal books, no, perdón, diagonal library diagonal books. Cuando accedamos a esta URL, vamos a ejecutar y nos va a regresar todos los libros, todo este JSON. Pero si en vez de esa URL ahora ejecutamos book y además le pasamos el query string, en este caso un ID, supongamos de esta manera, ID 1, lo que va a hacer esto es sacamos el ID y filtramos del array de libros, que son todos estos, donde el ID de libros sea igual a 1 o al valor que le pasamos por acá. Entonces lo que va a hacer es filtrar este objeto o esta parte del objeto, obtenerla en la variable selected book, simplemente retornar otro JSON con su response y el selected book, y este ya sería directamente el objeto seleccionado. Y bueno, vamos ahora a irnos a nuestro index del lado del server para incluir la configuración que creamos también. Entonces aquí vamos a hacer un import config from diagonal config, y después en el API aquí voy a agregar la de library, que es esta API que creé. Y bueno, ahora antes teníamos estas variables, por lo menos la de server port directamente aquí, ya la voy a eliminar puesto que ya tengo la configuración. Y el app.engine, el handlebars, también ya lo tengo en configuración, entonces simplemente hago un config.views.engine y de acá hago un config.views.extension. Y así básicamente ustedes podrían cambiar el engine que quieran, a lo mejor si quieren a Jade o cualquier otro. Por ahí creo que un usuario mencionó Pug. Pueden usar el que ustedes quieran realmente. Y por ejemplo, si también quisieran hacer dinámica el path de views, también lo pueden agregar a la configuración con config.views.path. Todo esto está en aquí, engine, extension y path. Y simplemente tenemos que agregar a nuestro API dispatch el nodo de API diagonal library.
ejecutar el library. Y ahora nuestro puerto, en vez de escuchar a la variable port, va a escuchar al config.serverPort. Y ahora, en vez de ejecutar directamente a nuestro localhost de esta manera, puede ser que después cambiemos nuestro base URL, nuestro base URL. Entonces, aquí podemos hacer un config.baseURL. Entonces, para que cuando tengamos dominio o otra cosa, simplemente lo cambiamos aquí y no nos esté afectando eso. Ok, entonces me parece que sería todo. Déjenme ver si puedo correr el proyecto sin que marque ningún error hasta el momento, puesto que no hice nada de React. Vamos a probar la API con diagonal API, diagonal library, diagonal books. Ok, me regresa a los 5. Y ahora supongamos que voy a ejecutar book y quiero el ID igual a 1. Entonces me regresa o me filtra el 1. El ID igual a 2. Me lo regresa. 3, 4, 5. Y si le paso un 6 o 7 que no existe, simplemente me regresa un response vacío. Ok. Entonces, bueno, hasta aquí sería este video. En cuanto termine ya de editar este video y todo, voy a grabar el siguiente para mostrarles cómo implementar ahora nuestro container de library, pero ahora del lado de React, y hacer funcionar esta pequeña aplicación para que puedan entender un poco mejor. Bueno, les recuerdo a todos aquellos que tengan dudas de este proyecto, que tenemos un canal de Slack donde, déjenme mostrárselos porque a lo mejor es como que nada más les digo, pero en realidad existe. Miren, este canal de Slack, tenemos aquí varias secciones, en este caso el de React, por ejemplo, donde hay bastantes personas, hasta el momento hay 146, y se fijan, hay usuarios donde tienen sus dudas, las publican aquí y entre ellos se ayudan, o yo también los ayudo cuando puedo, dejan aquí errores que hayan tenido, por ejemplo. Entonces, cualquier duda que tengan, posiblemente ellos ya lo hayan resuelto aquí. Entonces, es por eso que yo les hago siempre la invitación a que se sumen. Además, aparte de React, hay varias tecnologías y aparte tenemos un canal de empleos donde cada cierto tiempo están publicando vacantes de distintas empresas, tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y les puede servir también para que una de esas pueden conseguir trabajo al unirse a nuestro Slack. Y lo único que tienen que hacer es simplemente dejar su correo electrónico en los comentarios. Si tienen dudas también, por favor, déjenlas en los comentarios. Yo se las estaré respondiendo a la brevedad posible. Denle like al video, suscríbanse al canal para que reciban notificaciones cuando subo nuevos videos. Y pues nada, sería todo de mi parte y en un momento más voy a grabar la segunda parte de esta aplicación de Library, que espero les guste y bueno, nos vemos hasta la próxima entrega. Chao.